El lenguaje del reino es un tema muy interesante. Es extenso. Se pueden encontrar muchas cosas en cuanto a hablar del lenguaje del reino. En especial hoy quiero que nos enfoquemos en lo que es el poder superior de la bendición. Este tema nos lleva a cambiar algunos conceptos que normalmente escuchamos, que normalmente tenemos presente, porque muchas de las cosas que vemos al diario vivir en el pueblo cristiano o en las iglesias en el mundo hacen parte de pensamientos de los hombres y no pensamientos de Dios. Y eso de generación en generación se va multiplicando. Pero es necesario que nosotros adoptemos mejor la posición que nos brinda el pensamiento de Dios, porque este no tiene fallas, no tiene fisuras. El pensamiento de Dios es perfecto. Siempre que lo aplicamos nos ofrece una confianza de que no nos va a llevar al error. En cambio, el pensamiento de los hombres es imperfecto. Es un pensamiento que algunas veces es una emoción, algunas veces es un creer, una convicción personal, pero que no va de acorde a los pensamientos de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos en las mismas escrituras cuando Pablo dice sobre el matrimonio. Él dice: digo yo, no el Señor, y él aclara que es una convicción personal de él, que bueno le sería al hombre no tocar mujer o no casarse. Pero Pablo hacía referencia a servirle a Dios con todo su tiempo. Pero ¿por qué Pablo aclara, digo yo, no el Señor? Porque él no estaba estableciendo un mandato, estaba enseñando lo que a un hombre le sería mejor para servirle a Dios sin impedimentos. Porque un hombre casado le debe tiempo a su esposa, le debe tiempo a sus hijos, por lo cual no le puede servir a Dios de tiempo completo. Porque delante de Dios tiene mucha responsabilidad con esa mujer. Entonces Pablo sabía esto y él decidió mejor no casarse y servirle a Dios con todo su tiempo. Pero aún así se encargó de que nosotros no siguiéramos obligatoriamente ese pensamiento de él, porque era de él y no de Dios. Más abajo él dice que si el hombre va a estar quemándose, mejor cásese. Ese sí es un pensamiento de Dios. Porque ¿qué dijo Dios en Génesis? Dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces miren que es muy inteligente nosotros seguir mejor el consejo de Dios, porque ese obedece a un verdadero anhelo de nuestro corazón. Los que fabrican cosas saben qué repuesto es el mejor para cada instrumento, para cada electrodoméstico, porque lo hizo, porque ellos estudiaron, analizaron, investigaron qué repuesto, qué marca era la mejor para el funcionamiento de ese aparato. Por eso ellos dan un consejo en un manual de instrucciones, un manual de instalación, y es la Biblia para nosotros. Nosotros sí podemos cambiarle las marcas a las cosas, y lo hacemos muchas veces porque un repuesto es más económico que el otro, pero eso nos difiere que baja la calidad del producto y no garantiza el buen funcionamiento de esto. Es más, el fabricante, si usted sigue el manual al pie de la letra, le debe responder con garantía, porque usted está siguiendo sus instrucciones. Usted tiene a quien echarle la culpa si eso se daña. Pero si usted lo hizo a su manera, ¿a quién va a reclamarle? Lo mismo es nuestra vida. Nuestra vida tiene un funcionamiento que Dios diseñó. Por eso Dios respalda su palabra y su pensamiento, porque como Él dijo que lo hicieran de cierta manera, si fallase, que hasta ahora no lo ha hecho, Él responde. Pero si usted daña su vida por hacer su pensamiento, ¿a quién le va a reclamar? Si está claro en la palabra de Dios los parámetros. Entonces, para poder tener el poder superior de la bendición, debemos caminar en el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está llena de bendiciones y de éxitos. Las garantías de Dios para la prosperidad están dadas siempre que caminemos en sus principios. Por eso en Malaquías dice: probadme ahora en esto. Es la única parte de la Biblia donde el Señor dice: pruébame. Pruébame a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobre y abunde.
Este versículo lo usamos para los diezmos y las ofrendas, pero Dios es un Dios integral. Dios no solo desea que prosperes en dinero, sino que prosperes en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo, por lo cual el abrir ventanas de los cielos no solo va a hacer que vas a tener abundancia en dinero y en recursos, sino que también deben progresar tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, todo debe progresar porque Dios es un Dios que trabaja en todas las áreas al mismo tiempo. Esa es una bendición especial. El texto base, quiero que acompáñenme a Génesis, es el principio. A Dios le gusta llevarnos al principio de lo que Él diseñó para que entendamos por qué el camino. ¿No les ha pasado que a veces pasamos los canales del televisor y nos encontramos con una película muy interesante pero que va por la mitad? Lo chistoso es que nos vemos la película y después no entendemos el final. ¿Por qué no entendimos el final? No conocemos el comienzo. No sabemos por qué ese desenlace. Pero si comenzamos un poquito más atrás la película, entendemos por qué el protagonista hizo eso, como las novelas y ese tipo de cosas. Las mujeres entienden de esto mejor que yo, ¿sí? Créanme que las mujeres normalmente son un relojito para las novelas. Tienen un reloj biológico para la hora de la novela, si no tengan recordatorio en el celular. Eso algo les timbra en la mente y en el corazón cuando va a comenzar la novela y ¡pim!, prenden el televisor. ¿Sí? Se ríen porque saben que es verdad. ¿Sí? Vea, pueden estar en el centro de la ciudad haciendo una diligencia y se acerca la hora de la novela y algo les timbra por allá y la novela y hacen la vuelta más rápido y arrancan para la casa a prender el televisor. Entonces el texto base, Génesis 39, vamos a leerlo del 1 al 6. Tenemos el ejemplo de José. Llevado José pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. En su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces aquí yo quiero hacer como un desglose de lo que está pasando aquí. ¿Quién presentó primeramente la hoja de vida de José? Dios. Dios la hizo. Porque dice aquí, y vio el egipcio, dice que el Señor estaba con José, o sea que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía prosperaba. Entonces, ¿qué hizo el egipcio? Se le despertó ese espíritu de empresario, de negociador y dijo, uy, aquí hay un buen negocio. Entonces, ¿qué hizo? Albergó a José en su casa porque sabía que la presencia de Dios estaba con él y le dio todo lo que José necesitaba. Porque aquí dice que él no se preocupaba de nada sino de qué comer. O sea, José no se preocupaba de nada allí. El Señor le daba todo y dijo, eso es un buen negocio. Miren, los egipcios sí conocían a Dios en cierta forma. Ellos sabían el poder que Él tenía. Pero no querían era renunciar a sus costumbres paganas. Entonces, ellos sabían que donde había un israelita o donde había un hijo de Dios, ahí estaba la bendición. ¿Saben lo que pasó con Obed-Edom cuando guardó el arca? Comenzaron a prosperar todas las cosas, porque es que donde está la presencia de Dios todo prospera. Entonces esto se dio cuenta el Señor y por eso tenía a José allí. Y miren que le entregó todo. Digo, uy, este hombre todo lo que toca lo prospera. Pero finaliza diciendo, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. José
normalmente los israelitas, los judíos, son hombres de un hermoso parecer. Pero aquí no hace referencia a un físico, sino hace referencia a un semblante. Quiere decir que siempre José te reflejaba la paz de Dios, el amor de Dios. Siempre José reflejaba algo especial, algo que llamaba la atención más allá de su físico. Esto fue lo que enamoró a la esposa de Potifar de José. No fue tanto el físico, sino lo que José reflejaba. Eso atrae. Por eso, si usted no es una persona o no es un hombre de mucha gracia física, métase en la presencia de Dios, ¿sí? Porque atrae, ¿sí? Y las mujeres egipcias no eran mujeres feas. Ahora digan, pero ¿por qué la esposa de Potifar arriesgarlo todo a meterse con José? Era una mujer hermosa. Lo tenía todo porque los egipcios tenían a sus esposas como unas princesas. No le faltaba nada. Joyas, dinero, lo que querían, eso tenían. Entonces, ¿ella qué necesidad tenía? No tenía necesidad en realidad, sino que lo que reflejaba José atraía. Así es un hijo de Dios. Cuando tú reflejas y tienes un semblante hermoso, dile al que está a tu lado, tienes un hermoso semblante. Dile, tienes una bella presencia. ¿Sí? Eso así. Entonces, cuando eso está en nosotros, atraemos bendición. Atraemos bendición. ¿Por qué? Porque las personas, como le pasó a José, van a ver que Dios está con nosotros. Entonces, yo quiero trabajar con Él. Yo quiero estar cerca de Él, porque donde Él está hay bendición. Eso se llama el poder superior de la bendición, algo que va más allá. Nosotros no tenemos que presentar la hoja de vida, ella se presenta sola con la presencia de Dios. Ella se presenta sola, y esto me ha pasado a mí en estos últimos días en el trabajo. Me ha pasado que las personas han expresado, yo cuando estoy cerca de Él siento paz. Ellos explican por qué, porque allá no saben muchas cosas de mi vida, ¿sí? Pero es que es la presencia de Dios. Y miren que no soy yo el que digo las cosas, sino que usted refleja a Dios. Y donde está Dios, ahí la gente quiere estar. Por eso Jesús, cuando iba entrando a cada población, a cada ciudad, la gente agolpada así, por tratar de al menos tocarlo, verlo, abrazarlo, alguna palabra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se iba con él. Y cuando ellos se acercaban a Jesús, todo se les iba. Enfermedades, todo se les iba. Nada más con escucharlo, eran libres. Porque hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús predicaba y muchos eran sanados y muchos eran liberados. O sea, solo la palabra de Dios con su presencia provoca libertad en tu corazón. Y eso es lo que percibían las personas en José. Por eso Faraón no le costó o no dudó en entregarle todo para que él lo administrara, porque ya venía José con buenas referencias. Yo estoy seguro que alguien le tuvo que haber dicho a Faraón que donde José ponía su mano, todo prosperaba. Y dijo Faraón que si vienen vacas flacas, si vienen momentos de dificultad, qué mejor que alguien que sepa hacer prosperar las cosas. ¿Un hijo de Dios pasa dificultades? Sí. José, antes de estar en esta gloria que estamos viendo acá, vivió las de San Patricio, como decimos popularmente. Lo vendieron sus hermanos, porque miren de dónde lo compró Potifar, de los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Compraban esclavos. Entonces, ¿dónde estaba José? No estaba precisamente en la gloria, porque es que la presencia de Dios no espera a que todo tu entorno, a que vivas en un palacio para que esté en ti. Porque pues listo, pero es que José venía de un palacio, o José venía de una bonita casa. No, ¿de dónde venía José? Cuando este Potifar vio el reflejo de Dios en él, de ser un esclavo. Y todavía José se niega a estar con la esposa de Potifar y lo meten a la cárcel. Como dice uno popularmente, el hijo que llora y la mamá que le pega, ¿sí? Ahí viene el segundo caso impactante. ¿Dónde estaba José cuando halló gracia ante los ojos de Faraón? Cuando volvió a reflejar la presencia de Dios en él, en una cárcel.
tu entorno no debe determinar quién eres. Y José es ejemplo de ello. Por eso es el poder sobrenatural de la bendición. Cuando la bendición está en ti, no importa tu entorno, porque tú eres la bendición, no es tu entorno, eres tú. La bendición de Dios se derrama sobre sus hijos, no sobre el entorno que los rodea. Porque se supone que el Hijo de Dios transforma los entornos, como lo hizo José. Pero esto se consigue solo con la presencia de Dios. Cuando tú tienes la presencia del Rey, tus manos prosperan como prosperan las finanzas de un rey. Porque está en ti la unción especial. Yo quiero invitarlos a que sigan investigando, profundizando mucho la vida de José. Porque es uno de los ejemplos más fieles de que no importa el entorno, no importa la tormenta que tengas alrededor, sigues reflejando luz, sigues reflejando bendición. Por eso dice aquí, hermoso semblante y bella presencia. Ese era José. Ahora, el éxito no tiene que ver con lo que la gente muchas veces imagina. No se debe a títulos nobles, no se debe a los cargos o los títulos académicos, la sangre heredada, la escuela donde estudiaste. Pero si usted estudió en Harvard o si usted estudió en la UPC, es igual. ¿Sí? Es igual, porque el conocimiento va a variar, pero la bendición no. Si usted estudió en X universidad, en X colegio, eso no tiene por qué ser un tropiezo para que usted sea una persona grande. Porque estamos hablando de un Dios grande, que no se vara por títulos, que no se vara por sangre. Él tiene la capacidad de formar. Y dice aquí, no depende tampoco de las dimensiones de tu casa ni de cuántos carros caben en tu garaje. No se trata de si eres jefe o si eres subordinado, o si eres miembro de clubes. No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen administrador o hablas bonito, o si las luces te siguen cuando lo haces. No es la tecnología que empleas. No se debe a la ropa que usas, ni a los grabados que mandas bordar en tu ropa, o si después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o si eres viejo. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. ¿Dónde está el éxito verdaderamente? En tu capacidad de influir en los demás. Porque si tú eres un hombre o una mujer adinerada, pero no bendices a nadie con eso, no eres exitoso, eres fracasado. Porque el éxito en la presencia de Dios está en dar. Que lo que Dios te da, tú lo compartas con alguien que no tiene. Ese es éxito. Y que tú, como dice aquí el texto, veas sonreír a las personas a tu alrededor, ahí puedes decir, estoy siendo exitoso. Porque se ve en tu entorno lo que tú eres. Se refleja hacia afuera. Porque nosotros hemos podido ver muchos casos de hombres millonarios que no reflejan esa alegría, que no reflejan ese éxito en sí, sino uno mira sus rostros y están apagados. Yo no veo en muchos hombres millonarios en el mundo lo que dice aquí la Biblia de José, hermoso semblante, bella presencia. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no dice esto de ellos. Hay gente que tiene recursos apenas para sobrevivir y sí dice esto de ellos. Porque la riqueza real es tu espíritu, es tu corazón. Entonces es importante que nosotros comprendamos cuál es el verdadero poder de la bendición y hacia quién se refleja la bendición. Yo en mi trabajo secular, en mi trabajo natural, he podido ver reflejado esta verdad. Por eso hoy se las comparto, porque mi vida ha podido influenciar en otros, aún sin yo haberlo planeado. Y fue lo que hizo José. Porque bueno, si José hubiese venido con su hoja de vida enfrente de Potifar, como lo hacemos muchas veces nosotros, que a uno le preguntan, bueno, ¿y usted qué sabe hacer?
¿usted qué es? Comienza uno y se vende, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sé hacer esto. Pero aquí dice que José no se vendió a sí mismo. Aquí dice que Potifar vio que el Señor estaba con José, que Dios estaba con José. Es decir, la hoja de vida de José era la presencia de Dios. Eso lo hizo todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo en una entrevista de trabajo? ¿Cuántos? Que el entrevistador lo mire a usted y no se explique cómo usted tiene tanta paz, tanta tranquilidad, hable con esa calma y esa quietud que solo lo hace la presencia de Dios. Mientras él está así, eso lo hace Dios. Yo me imagino que Potifar, por ser un capitán de un ejército, por ser un hombre muy importante en la casa de Egipto, no tenía paz. Es más, desde que la esposa se fue a buscar a José, era porque él casi no estaba en casa. Entonces, ¿qué podíamos discernir en esto? Que era un hombre que no tenía el poder de la bendición. ¿Dinero tenía? Sí. Porque tener una egipcia de esposa, eso no es barato, ¿sí? Y tener esto le va a gustar a las mujeres cristianas. Tener una mujer cristiana no es barato. No es barato. ¿Por qué no es barato? Porque es una princesa. Y una princesa delante de Dios usted la tiene que tener con lo mejor. Por eso no es económico. Entonces, sí, que si Dios provee para esto, sí provee. Porque a Adán, primero Dios le dio todo para que la mantuviese a ella. Y después la creó a ella. Porque Dios sabía en su corazón que Adán venía, le iba a decir después, Señor, ese chicharrón es tuyo. Usted la hizo así, usted ahora me ayuda a mantenerla, porque Adán trabajaba, era para el Señor. Y Dios le proveía todo para que él tuviese a su esposa con lo mejor. Entonces, no se asusten, varones, no me miran los varones como que, uy, pastor, nos está dando duro. No se asusten, miren que aquí les estoy diciendo, la presencia de Dios en usted todo lo hace prosperar. Todo, así que no se preocupe que usted sí puede tener una princesa como esposa. Solo que tiene que buscar el recurso en la fuente correcta. El recurso en la fuente correcta. Miren, una esposa que tiene un hombre que refleja la presencia de Dios y no se cambia por nadie. Eso lo presenta en todos lados. Mi esposo es usado por el Señor, él ora y se sana y eso. Miren, las mujeres son buenas para venderlo a uno. A veces uno, cuando viene a ver, y a mí me han hablado mucho de ustedes, y su esposa me dijo que usted era un hombre usado en sanidad. ¿Y cómo así? Sí, la esposa porque está orgullosa de su esposo porque ve que lo usa el Señor. Yo imagino que no lo registra aquí la palabra de Dios, pero imagino que si José hubiese estado casado, imagínense el orgullo de esa esposa. De tener un hombre que todo lo que tocaba lo prosperaba. ¿Cuántas no hubiesen, más, cuántas egipcias no pasaron la hoja de vida a José? ¿Sí? Miren, vea, se casó con la hija del faraón. Vea, quiere más, ¿sí? Entonces, hombres, si se quieren casar con una princesa, comience a buscar el recurso en la fuente correcta. El recurso en la fuente correcta, porque no es en nuestras fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién es el que da el poder para hacer la riqueza? Es Dios. O sea que si tú no estás haciendo riquezas, hay algo ahí cortado en esa conexión con el que da el poder para hacer riquezas. Porque lo veo en José. José tenía ese poder para hacer riquezas. ¿Pero qué había en José? La presencia de Dios. Ese es el secreto. Allí está toda la respuesta. No hay que buscarle más patas al gato, como decimos popularmente. Ahora, ¿pero qué es la bendición superior? Dice aquí la Biblia, en el mismo Génesis, dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Miren, continúa diciéndonos la Biblia, la presencia de Dios era la hoja de vida de José. Y sigue, continúa el texto bíblico, este es del 21 al 23, en el mismo capítulo 39 de Génesis. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. En donde iba José le entregaban las cosas. No dice aquí que José las pedía. Donde él estaba, ahí le entregaban el control.
Estuvo preso, vean, ministreme los muchachos, que usted es un hombre que sabe hacer las cosas. O sea, Dios le dio una gracia tan especial a José y todos querían que él administrara sus recursos porque José lo hacía bien. Continúa diciendo, miren, todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía en esa prisión era mandado por José. Todo se lo consultaban, todo se lo preguntaban. Luego continúa diciendo la palabra, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Qué quiere decir? El jefe de la cárcel, el carcelero, no se tenía que preocupar por nada, porque él sabía que Dios estaba con José, y todo lo que José decía, Dios lo prosperaba. ¿Quién no quiere trabajar con alguien así? Si yo fuese empresario, yo quiero tener gente así en mi empresa. Gente que todo lo que toca lo prospera. Que yo no tenga que, yo puedo irme de vacaciones con esa tranquilidad porque allá hay gente que sabe lo que está haciendo. Yo me imagino que Faraón, yo imagino que lo que agradeció la esposa de Faraón, que él le entregara la administración a José, porque ya tenía a su esposo más en casa. Yo me imagino que esa esposa no quería fiestas con José, porque mientras José estaba administrando los recursos de Egipto, el Faraón tenía más tiempo para su esposa. Que algo que el Faraón casi no tenía, tiempo para la esposa. Entonces miren todos los secretos que están aquí en la palabra de Dios. Comuníquese con el número correcto, el del cielo. Tome de la fuente correcta y todo lo que usted tiene comenzará automáticamente a prosperar. Y su familia se lo va a agradecer, porque usted va a reducir las cargas y con menos trabajo y esfuerzo hará más, porque en Dios menos es más. O sea, menos yo, más Él. Entre más sea Él en nosotros, más prosperidad hay alrededor de nosotros. Porque es su presencia la que todo lo hace prosperar. Y todos los hombres de la Biblia, hasta los que no eran creyentes, lo tenían claro. Por eso fue que se robaron el arca, porque ellos sabían que en el arca había algo especial. Lo que no sabían era que el arca en las manos incorrectas no producía prosperidad, sino que ajusticiaba a aquellos que osaban tocarla. Eso es lo que le pasa al cristiano. El principio bien aplicado prospera, pero las herramientas de Dios en las manos incorrectas toman, por así decirlo, justicia. Una Biblia en manos de delincuentes es un cuchillo para su propia garganta. Porque mientras ellos anden o intenten usarla para su propio beneficio, va a ser todo lo contrario, porque con Dios no se juega. El cristiano usando los principios de Dios va a ver una vida gloriosa, pero los delincuentes intentando usar la palabra de Dios para su beneficio, le va a venir ruina sobre sus cabezas. Por eso debemos tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Ahora, dice aquí, nosotros contamos con una bendición superior. Es claro que el éxito ya no depende de qué tenemos, sino de a quién tienes. Grabémonos esta frase, el éxito no depende de qué tenemos, sino a quién tenemos. ¿Sí? José no tenía nada, literalmente nada en términos materiales, pero al mismo tiempo lo tenía todo porque el Señor estaba con él. Y es cierto, José había sido vendido a los esclavos. ¿Qué tenía un esclavo? Su ropa. Nada más. Pero José, donde ponía el pie, todo el mundo quería entregarle sus pertenencias para que las administrara. Así que José lo tenía todo. Miren, los egipcios lo entendieron y le daban todo a José. José vivía bien. ¿Pero por qué vivía bien? Porque él solo dependía de Dios y solo tenía a Dios, y ya con eso lo tienes todo. Dice, si Él es el dueño del oro y de la plata, si Él es el que crea de donde no hay, entonces si tú lo tienes a Él, tú lo tienes todo.
Jesús siguió el mismo patrón de José, el mismo modelo de José, porque Jesús, materialmente hablando, no tenía muchas cosas, pero a la vez lo tenía todo, porque todo lo que necesitaba le era suplido en el instante, y aún los que andaban cerca de él también sus necesidades les eran suplidas, como a Pedro con sus impuestos, como a los hombres y las mujeres y sus familias con el milagro de los panes y los peces, porque es que donde está la presencia de Dios, tú eres bendecido y los que están a tu alrededor también. Por eso el hombre, el varón, debe mantener siempre en la presencia de Dios, porque Él es el proveedor, pero la fuente es Dios. Entonces, si él está conectado, su esposa, sus hijos son bendecidos, pero es él el que debe estar conectado. Las mujeres de oración, sí. Las mujeres de comunión, sí, pero el proveedor es el varón. Por eso usted tiene que buscar la manera de que el varón esté conectado con Dios, para que todas las finanzas comiencen a prosperar. Su oración debe ser dirigida a que su esposo esté metido en la presencia de Dios, porque si él está metido en la presencia de Dios, todo en su casa va a prosperar. Ese debe ser el esfuerzo de la mujer, llevar a su esposo, a su pareja, a la presencia de Dios. Si usted lo logra, vea, si usted lo enchufa, se ganó la lotería, el baloto más que el baloto, porque el recurso de Dios es ilimitado, es una fuente que fluye constantemente. Entonces, esposas, lleven a su esposo a la presencia de Dios, conéctenlo, estén pendientes si no ha orado, si no ha leído, vea, póngase intensa, no deje que su esposo se desconecte de la presencia de Dios, porque como usted es una princesa, necesita un príncipe que tenga para brindarle, no solo el helado, ¿no? Porque la ropa cuesta, ¿sí? Y más si es el vestido que usted vio en Miserino, ¿sí? Eso cuesta. Entonces, si usted quiere un esposo con bendición en la cartera, conéctelo con el que tiene el recurso ilimitado. Haga eso. Por eso Dios la colocó como ayuda idónea. En la mujer está el poder para desviarlo o para guiarlo. ¿Quién fue el que desvió a Adán? No fue la serpiente, fue la esposa. Así que ojo con eso. Ojo que usted tiene en su poder conectarlo o desviarlo. Ahí depende su bendición. Si usted lo conecta, vea, usted va como en un patín, feliz. Pero como usted sea de tropiezo y lo desconecte, comienza a padecer, ¿sí? ¿Cuándo comenzó a padecer Eva? Cuando le tocó a su esposo trabajar por su propia cuenta y ya no tenía el Edén. Entonces ahí comenzó Eva, ¿cómo? A padecer. Entonces, estos son secretos tremendos revelados en la palabra de Dios, ¿sí? Debería ser un seminario con estos principios. Podemos concluir, desde el primer instante que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, pasaste de la derrota al éxito. Estás puesto en el lugar correcto. Pero ojo, no es por tus capacidades, no por tus méritos o por tus logros personales, sino porque Él es el vencedor, es Él. Tú estás en Él y has vencido junto con Él, no eres tú. Por eso tu frase bandera debe ser: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Él vive en ti, donde Él esté, tú tienes bendición. Porque donde Él esté, todo lo suple. Porque dice la palabra que Él conoce tus necesidades. Pero si Él vive en tu casa, imagínense tener a Jesús viviendo en su casa. Si Él todo lo tiene, Él dice una palabra y todo se hace. ¿Quién quiere soltar a alguien así de la casa? Esa es una bendición muy especial. Entonces, esto me anima mucho a mí también como varón, como próximo esposo, a estar conectado con la fuente correcta. Porque yo también deseo que mi ayuda idónea sea una princesa y tenerla siempre con lo mejor y dar buen testimonio de ello. Y espero que estos principios estén en su corazón y en el de todas las mujeres que tienen un varón que es cristiano. Y si no es cristiano, también busque la manera de que él aprenda estos principios. Miren, le voy a dar un breve testimonio para finalizar. Yo, estos principios un día, hace poco tiempo, se los enseñé a una amiga que no es cristiana y su esposo menos. Pero yo le dije, si tú
esposo te trata mal, tiene estorbo delante de Dios en sus oraciones. Y ojo, no es cristiano. Ella, sin ser cristiana, fue y le dijo eso a su esposo. Un amigo que es cristiano me dijo esto. ¿Saben qué hizo el esposo? Comenzó a tratarla mejor. ¿Sabe qué pasó? Sus negocios comenzaron a mejorar. Y no son cristianos. Así que ojo que la palabra de Dios se cumple si usted la aplica. Ellos, sí, porque dice, pastor, pero si solo los cristianos, no. Si usted cumple la palabra de Dios, tiene la bendición. Allí está. Con ese testimonio nomás le dejo ahí le tiro esa pelotica para que usted la agarre. Entonces, mis hermanos, quiero que, dice, por este motivo, esto es una declaración, por este motivo me moveré en su reino donde la palabra imposible no existe. No existe. En el reino de Dios la palabra no se puede, no hay, falta, eso no existe allá, porque Él todo lo tiene. Es el rey, es el dueño de todas las cosas. En su palacio no existe la escasez.